Quisiera iniciar cuando hablamos de la elección, quisiera iniciar con un tema, hablando del tema panorámico, disculpe, el tema grande. La elección se encaja en un tema grande y conforme va más y más el tiempo en el estudio de las escrituras, veo que es esencial como cristianos entender la elección en ese tema panorámico grande para poder captar en lo posible el amor de Dios para su Hijo, el Padre para su Hijo y para un pueblo específico. Entonces, quisiera antes de ir un poquito más en detalle con la doctrina de elección, es dar el tema grande. Y para seguir usando la ilustración del helicóptero, vamos a subirnos lo más alto posible por un momento y luego vamos a bajar un poco más. So, el tema grande, si está tomando apuntes, quisiera darle el tema grande y es el siguiente, se lo doy y luego le explico cada frase que estoy usando. La Biblia nos enseña que en la eternidad pasada, el Dios Trino hizo un plan redentor para salvar a un pueblo específico, que Dios Padre daría a su Hijo con la meta, el propósito para la manifestación de su gloria. Ese es el tema panorámico donde va a encajar la elección. En la eternidad pasada, el Trino Dios hizo un plan redentor para salvar a un pueblo específico que Dios Padre iba a dar a su Hijo para la manifestación de su gloria. Con eso en mente, empecemos con esa frase, la eternidad pasada. ¿Qué significa o qué quiero decir cuando usamos la frase la eternidad pasada? Cuando usamos la frase la eternidad pasada, estamos hablando de lo que la Biblia habla cuando habla de un contexto anterior a la creación, anterior al tiempo, si lo podemos llamar eso, anterior al tiempo tal como lo conocemos, donde no había tiempo como lo conocemos, en la eternidad, cuando el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, moraban en perfecto amor y unidad, sin falta ni necesidad de nada. Cuando leemos las escrituras, aunque no se nos dan muchos detalles de este contexto antes de la creación y del tiempo como lo conocemos, sí se nos dice algo. Y lo que se nos dice tiene que ver con la perfecta comunión entre la Trinidad. Y ahí es donde ocurre este plan redentor. Entonces, lo invito, si tiene sus Biblias, al Evangelio de Juan, donde el evangelista inicia su evangelio hablando de la eternidad pasada. Y en el Evangelio de Juan capítulo 1, en particular los primeros 3 versículos, textos que usted se va a recordar hablando del Verbo, el eterno Hijo de Dios y su encarnación en tiempo, en la historia humana. Él dice en el versículo 1, el evangelista, trayendo a memoria a Génesis capítulo 1 y el tiempo antes de la creación. Dice, en el principio era el verbo, el logos, hablando del eterno Hijo de Dios, y el verbo era con Dios. Esa frase es muy importante porque la va a repetir 2 veces, y este verbo que era con Dios, proston, teón, literalmente significa estaba en íntima relación personal con Dios. ¿Okay? Y el verbo era Dios. Pero aquí vemos una intimidad con Dios Padre y también que este verbo también es Dios. Luego lo repite de nuevo en el versículo 2. El verbo, era en el principio con Dios. Y de nuevo vemos ese proston theon, que significa estaba en íntima relación con Dios Padre. Todas las cosas por Él, el verbo, fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo 3 hace tan claro que antes de la creación no hubo nadie más creado, más estaba Dios el que no es creado. Todo lo que fue creado, todo, absolutamente todo, fue creado por Dios, y en este caso se nos dice que la participación del Hijo en todo lo creado.
Versículo, si podemos ir a San Juan 17 y vamos a seguir viendo estas conexiones. En San Juan 17, versículo 5, se nos hace, el evangelista Juan de nuevo habla de este tiempo que inició en el inicio del evangelio, en el principio del evangelio, este tiempo donde había perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en San Juan capítulo 17, en la oración de intercesión, antes de que el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, va a entregar su vida por su pueblo, dice algo interesante y nos lleva a esta eternidad pasada. San Juan 17:5 dice Jesús orando al Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, y escuche la frase, antes que el mundo fuese. Y esta frase es importante porque se está conectando al inicio del Evangelio. ¿Cuándo fue ese tiempo antes que el mundo fuese? Fue en ese tiempo donde el Verbo estaba con Dios, era Dios y estaban en relación íntima, perfecta. Eh, Mira el versículo 24 del mismo capítulo 17. El Señor Jesucristo repite lo mismo, dándonos un vistazo a la eternidad pasada. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Y escuche esto, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De nuevo, esa frase nos conecta a cómo inició el Evangelio, de esa íntima relación entre la Trinidad. Lo que quiero decir con esto es que las escrituras hablan de un tiempo, si lo podemos llamar así, más bien un contexto anterior de la creación, y donde la Trinidad estaba en perfecta armonía y amor entre sí y en necesidad de nada. El amor y el compañerismo entre los miembros de la Trinidad no tuvo un comienzo, sino que ha existido eternamente. La Biblia menciona este contexto que a menudo llamamos la eternidad pasada. Es en este contexto donde tenemos un plan redentor. Es donde vemos que este plan redentor se llevó a cabo. Y podemos ir en varios textos y los vamos a ver más adelante, pero quiero que vea algo muy interesante en el vocabulario de los que predican el Evangelio cuando el Mesías viene en carne y hueso, el Verbo, el Señor Jesucristo, y muere por un pueblo específico. Y resucita entre los muertos, se va a la diestra del Padre y luego cuando ellos van predicando, ellos dicen algo muy interesante acerca de la crucifixión, acerca de lo que sucedió en esta obra expiatoria donde redimió, donde hizo propiciación. Y mire esto en Hechos 2:23, si puede voltear ahí conmigo, lo puede poner vista en la pantalla. Dice el apóstol predicando, a este Jesús entregado por el determinado consejo. Esto significa por el, la voluntad de Dios, cual Él ordenó. Él la llevó a cabo por ordenanza. No iba a haber un cambio en esto. Esto fue algo determinado y sin cambio. El determinado consejo, y escucha esto, y anticipado conocimiento de Dios. Y esta palabra prognosis la vamos a ver varias veces en el Nuevo Testamento. Y esta anticipado conocimiento de Dios es la idea de planeado de antemano, elección de antemano, decretado de antemano. ¿Y de antemano de qué? Aquí se nos está dando este plan redentor de antemano de la creación, y esto vamos a verlo más y más en las escrituras. Pero volteamos a Hechos capítulo 4 y vemos lo mismo, exactamente lo mismo. Vemos que en la eternidad pasada el Dios Trino hizo un plan redentor para salvar a un pueblo específico. En otras palabras, la salvación de este pueblo no fue un plan B, fue el plan A. Fue lo que Dios planificó y decretó en la eternidad pasada que se iba a llevar a cabo. Hechos 4:27 y 28
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Escucha el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. De nuevo vemos esta proorizo que vamos a seguir viendo. Usa palabras específicas que hablan de una predeterminación, una predecisión, una preordenanza, determinado de antemano. Y de nuevo, determinado de antemano de qué. De nuevo está hablando de este tiempo en la eternidad pasada. Y si quiere más textos para considerar esta eternidad pasada y decreto hecho en la eternidad pasada, puede considerar Isaías 14, 24, Isaías 37, 26, Lucas 22, 22 en cuestión de la crucifixión, Isaías 46, 10 y 11 se nos habla de decretos, cosas predeterminadas que son inmutables, no van a ser cambiadas, se van a llevar a cabo exactamente como Dios las determinó. Ahora, en este plan redentor, cual Dios Trino hizo en la eternidad pasada para salvar o rescatar a un pueblo, se nos dice que este pueblo tenía un propósito en su rescate, y esto es muy importante para entender la elección. Tenía un propósito en su rescate y era que el padre iba a darle al hijo un pueblo específico. Solo iba a entregar a su hijo. Y si hay alguien que resalta esto, toda la Biblia resalta esto, y primero Dios vamos a hablar un poquito de eso. Pero si hay un evangelio que agarra el martillo y le pega en el clavo uno y otra vez en esta verdad de que el Padre escogió un pueblo específico para entregárselo a su Hijo, es el evangelio de Juan. En Juan 6, 37 y en adelante, escuchamos algo muy interesante en la boca del Señor Jesucristo, hablando de este pueblo redimido, cual fue planificado en la eternidad pasada. Juan 6:37 dice, todos los que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo afuera. Note la frase, todos los que el Padre me da, ellos vienen a él. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre que él me envió, que de todos los que él me diera, no perdiera yo nada, sino que los resucite en el día postrero. Hay muchas cosas importantes aquí, pero veamos la seguridad que hay en lo que el Padre ha dado al Hijo. ¿Okay? El Dios Padre en la eternidad pasada hizo un plan de redención con el propósito de seguramente, definitivamente, entregarle a su Hijo a un pueblo. ¿Okay? Juan 10, 27 en adelante, vemos de nuevo lo mismo. El Señor Jesucristo hablando de un pueblo específico que le pertenece a Él. Dice, mis ovejas oyen mi voz, San Juan 10, 27, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vemos un pueblo identificado como las ovejas de Cristo. Son definidas como los que responderán en fe a las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. Los que oyen su voz, está hablando de este Evangelio, cual el Espíritu Santo va a comunicarle, no solamente en oír, sino en dar vida a los que escuchan. Y en el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, la razón por la que responden es porque Dios el Padre se los ha dado al Hijo. De nuevo vemos que en la eternidad pasada hubo un plan de redención con el propósito de entregarle un pueblo al Hijo. Y luego entramos en la oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo cuando Él va a tomar la ira y el juicio para su pueblo. Y escuche lo que dice San Juan 17:2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo,
Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. He manifestado, versículo 6, tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. En ambos versículos se habla de alguien que se le ha dado al Hijo. Ahora, alguien puede argumentar y decir, pues estos son los discípulos, ¿verdad? Son los 12 o los 11, ¿verdad? Porque uno era el hijo de perdición. Pero en el versículo 20, en esta misma intercesión, en el versículo 20, él aplica esto a todos los que creerán en él. Él dice, los que no solamente oro por ellos, sino los que van a creer en la palabra que ellos van a predicar y enseñar. ¿Y cuál es esa palabra? Es ese evangelio, cual escuchamos en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4 acerca del Hijo, cual vino en carne y hueso para morir para un pueblo específico, pagar su pecado, redimirlos, tomar su castigo, recibir su ira, para que ahora pertenezcan al Hijo. ¿Okay? La Biblia habla de la eternidad pasada, Dios Trino haciendo un plan redentor para salvar un pueblo específico que le daría al Hijo. Y la Biblia habla de esto, esto está en toda la Biblia. Um, yo sé que el pastor Natán ha hablado con ustedes de la teología bíblica y regularmente en la teología bíblica es referencia a temas de la redención que se ven desde Génesis a Apocalipsis. Como yo creo que ya ustedes ya saben, generalmente hablamos de la teología bíblica en 4 fases o 4 maneras: la creación, caída, redención y la renovación, ¿verdad? O la recreación. Y la teología bíblica se dedica a ver ciertos temas acerca de la redención, cual se ven continuamente repetidos desde Génesis a Apocalipsis. Le comparto esto para decirle que uno de estos temas en la teología bíblica es que el Padre le iba a dar al Hijo a un pueblo. Esto es un tema que no lo vemos solamente en el Evangelio de Juan, se nos enseña desde el principio. Desde el principio encontramos este tema del pacto de amor y pacto de matrimonio, de un pacto que debe de ser perpetuo y se debe de ver manifiesto entre un hombre y una, vamos a decirle, novia. Lo vemos desde Génesis en el jardín, cuando Dios crea los cielos y la tierra, presenta a Adán y luego le presenta a Eva y tenemos el primer matrimonio, cual es un pacto de matrimonio que debe de ser perpetuo, donde Adán debe de proteger a su esposa, amar a su esposa, cuidar a su esposa y como sacerdote y rey no permitir que venga una serpiente a engañar y traer muerte a su esposa, sino aplastarle la cabeza a cualquier enemigo que venga en contra de la voluntad de Dios y en ataque de su novia, de su esposa. Vemos esto también de nuevo repetido en el pacto del monte Sinaí. Viene Yahweh y rescata a su pueblo de esclavitud, después de que Adán cayó y se fueron en la esclavitud del pecado, pues también vemos una imagen de esclavitud con el faraón. Y viene Yahweh y los rescata a ellos, y cuando los presenta finalmente del rescate en el monte Sinaí, de nuevo viene y hace un pacto con ellos. Y este pacto es pacto de amor perpetuo. Uno, de nuevo, es vocabulario de matrimonio. Él tiene un pueblo que está siendo entregado a él mismo. Sabemos que es pacto de matrimonio, tiene en mente esta palabra y esta idea de matrimonio, porque vemos que en las escrituras cuando Israel rompe el pacto, vienen los profetas y ¿qué es lo que acusan a Israel de hacer? Lo acusan de adulterio. Dice que ha sido infiel con su Dios. Incluso encontramos al profeta Oseas, ¿verdad? Donde Yahweh lo instruye a casarse con una ramera. Y luego dice que esto es una ilustración de Israel y lo que ellos han hecho con Dios. Han rompido el pacto de lealtad. Entonces, el punto es esto, amados. Vemos esta idea de matrimonio y de el padre agarrando un pueblo para sí mismo
entregándosele, vamos a decirlo a esto, al Mesías, al novio, perpetuamente. No tenemos tiempo para examinar esto, pero le daría un ánimo a leer Salmo 45 o leer este libro de Cantares, donde vemos los temas de nuevo de el Mesías recibiendo a una novia. Y luego, si quiere ponerlo a descanso, esta idea de, no idea, esta verdad que vemos repetida continuamente en la Biblia, podemos ir a Efesios 5, 22 al 32, donde después de usar esta ilustración continua del matrimonio, aplicándolo a Jesús y la iglesia, en los últimos versículos del 30 al 32, Pablo nos dice exactamente que este es un misterio cual se nos ha dado a entender que habla de la iglesia de Jesucristo, del Mesías, y siendo el matrimonio siendo una ilustración vívida del amor de Cristo con su iglesia, un pueblo entregado a Él. Termina el libro de Apocalipsis hablando de nuevo de una novia bien ataviada, siendo presentado a quién, al Mesías. Todo esto para decir que el tema que estamos viendo en San Juan 17, de un pueblo específico siendo entregado al Hijo, es un tema que vemos en toda la Biblia. El punto es que lo vemos en todas las escrituras, de que Dios en la eternidad pasada hizo un plan redentor de entregarle a un pueblo específico como novia a su Hijo. Esto, como usted ya sabe, era para su gloria. Finalmente era supremamente para manifestar sus atributos por toda la eternidad, para que el pueblo gozara de su Dios. Y podemos ver varios pasajes, pero uno de ellos, Isaías 43, 6 al 7, Yahweh está hablando de un pueblo. Está hablando de un pueblo siendo recolectado, siendo unido de todos el mundo. Y esto es judío y gentil. Versículo 6, él dice, voy a hablar al norte y que los entregue. Voy a hablar al sur y que los entregue y que no se detenga. Voy a traer a mis hijos de lejos y les diré al norte de acá y al sur, no te detengas. Y luego dice en el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese versículo 7 a veces lo usamos para aplicarlo a todo lo que ha hecho Dios y sí es aplicable, pero en el contexto específicamente está hablando de su pueblo. Está específicamente hablando de un pueblo específico cual Él va a redimir de todas las naciones en todo el mundo esparcido y con la meta de manifestar su belleza, su majestad y todos sus atributos en perfección y que ellos puedan deleitarse, observar y glorificar al Dios que salva. Efesios 1, 6, hablando del propósito de la salvación, dice que fue para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, al fin de que seamos para alabanza de su gloria. Capítulo 2, versículos 7 y 9, hasta el 9, para mostrar en los siglos venideros los abundantes riquezas de su gracia, para dar a conocer su gloria. Versículo 9, dicho de una manera negativa, no por obras para que nadie se gloríe, dicho de una manera positiva, para que Dios reciba la gloria. Capítulo 3, versículo 21, después de establecer los propósitos de salvación en la eternidad pasada, llevadas a cabo por el Hijo, aplicadas por el Espíritu, en Efesios 3, 21 nos da de nuevo el propósito. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Le estoy comunicando algo que usted ya sabía, y es que en la eternidad pasada el Dios Trino hizo un plan redentor para salvar un pueblo específico y dárselos a su Hijo con la meta suprema de su gloria y manifestar quién Él es. Con esto en mente, viendo el tema panorámico de la elección, aquí es donde encaja la elección. Aquí es donde encaja la elección. En este plan en la eternidad, llevado a cabo para darle al Hijo un pueblo específico y exaltar al Hijo, exaltar su nombre y que el pueblo pueda gozarse de la misma comunión que existía y siempre ha existido en la eternidad pasada entre la Santa Trinidad. En otras palabras, el pueblo cual Él redime
ahora va a compartir de este amor, va, va, va a sentir este amor, va a recibir este amor. Vamos a hablar ahora de la elección de Dios, la elección de Dios. Vamos a hablar de a quién es quien Él salvaría y daría al Hijo para su gloria. Y esto es donde encaja la elección, es a quién Él va a darle a su Hijo para su gloria. Vamos a dar una definición de la elección. Si está tomando apuntes conmigo, una definición de la elección sería la siguiente: la decisión de Dios de escoger a aquellos que serían dados al Hijo y salvaría al Hijo. Una manera corta de recordarlo. La decisión de Dios de escoger a aquellos que serían dados al Hijo y cuál el Hijo iba a salvar. Seguramente iba a salvar. Si quiere elaborar esto un poquito más, la elección habla de la decisión de Dios en la eternidad pasada, de decidir a salvar y redimir a ciertos individuos y tomar esos ciertos individuos y dárselos a su Hijo, ¿okay? Por medio de un rescate, una salvación. Es una decisión basada en su libre y soberana voluntad, su beneplácito, como dice Efesios capítulo 1. Y no es una decisión en base de ninguna fe o amor prevista en aquellos a quienes eligió. Vamos a hablar más de eso en adelante, pero esto es una manera elaborada de definir la elección. Esta decisión en la eternidad pasada de salvar a un pueblo y entregárselo a su Hijo es una decisión basada en su libre y soberana voluntad y su beneplácito, porque le plació. ¿Okay? Y no es en base de ninguna fe o amor prevista en aquellos en quienes eligió. Me gusta mucho la definición de J.I. Packer. Si usted lee un libro de teología y teología sistemática o teología bíblica, va a haber varias definiciones que van a tener todos estos elementos, pero creo que J.I. Packer hace una manera concisa y al punto de la elección, y él la define de esta manera. La elección es el padre dando al hijo una gran compañía de gente a quien el hijo ciertamente salvaría o salvará. Eso es una excelente manera de recordar la elección. La elección es el padre dando al hijo una gran compañía a quien el hijo ciertamente salvará. Vamos a hablar de puntos doctrinales sobre la elección, y cuando uso la frase puntos doctrinales, esto es lo que quiero decir. Estas son cosas que la Biblia enseña acerca de la elección. Y estas son cosas que usted y yo debemos de creer, recibir y enseñar, porque la Biblia las enseña. ¿Okay? Hay misterios, yo no voy a poder contestar toda pregunta porque no la sé. Y seguramente ningún ser humano va a saber ciertos misterios. Pero hay cosas dentro de las páginas de las Sagradas Escrituras inherentes, infalibles, cual nos enseña el Espíritu de Dios acerca de esta lección. Esta sí debemos de aprender, sí debemos de conocer y debemos de compartir para el ánimo y la edificación de la iglesia. A esto me refiero cuando estoy hablando de puntos doctrinales sobre la elección. Y la primera es que la Biblia enseña la elección. Es una simple pero importante. La Biblia enseña elección. Esta es la primera. Para decirlo de otra manera, la elección no es una doctrina opcional para creer. La elección no es una doctrina, una enseñanza opcional para estudiar o enseñar para el creyente y la iglesia local. Para decirlo de una manera positiva, la elección se nos presenta sin vergüenza en las Escrituras y se nos presenta para creerla, se nos presenta para confiar en Dios, se nos presenta para amar a nuestro Dios, se nos presenta para estudiar lo que Dios ha hecho en su Hijo y se nos presenta para enseñarla a su iglesia y así dar todo el consejo de Dios, que su iglesia crezca en el conocimiento de su Hijo, en amor por su Hijo, y así alaben a su Hijo supremamente. La Biblia enseña la elección, no nos podemos huir de ella. Y vamos a ver varios textos, voy a ir rápido por esto, escríbalos y puede revisarlos más en otro tiempo, pero quiero simplemente ver que la Biblia lo enseña. Efesios 1,
3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ¿ok? Eklehomai, nos seleccionó, nos eligió, nos escogió. ¿Cuándo? En Él, para el Mesías, ¿ok? Para estar en unión con el Cristo, antes de la fundación del mundo. De nuevo vemos lo que ya vimos en la eternidad pasada, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, esta palabra ya la vimos en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, pro orizo. En amor nos predestinó, decidió de antemano, determinó de antemano, ordenó de antemano. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí nos dice un poco de cómo lo hizo, o el base, según el puro afecto de su voluntad. Hablaremos más de eso. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, una repetición de la palabra que ya vimos, conforme el propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Hechos 13:48, hablando de la predicación del Evangelio en el tiempo apostólico, dice que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban de la palabra de Dios, cual ellos escucharon acerca de Jesucristo, y quienes creyeron, los que fueron ordenados para vida eterna. De nuevo una mención de esta eternidad pasada, esta elección. Primera Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo, no conforme nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que se nos fue dada en el Mesías Jesús antes de los tiempos de los siglos. Apocalipsis 13:8, hablando de los que no van a creer en la bestia, los que no van a creer en el anticristo, dice, y lo adoraron todos los moradores en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién lo adoró? ¿Quién se entregó a la perdición más de lo que ya estaban? Los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vemos esta repetición de esta frase en Apocalipsis 17:8. Y es un lenguaje aquí que destaca a un pueblo elegido que pertenece al plan redentor de salvación del Dios Trino en la muerte expiatoria de su Hijo, que fue decretada y decidida de manera inmutable, sin cambio, por el Dios Trino antes de la creación, en la eternidad pasada. De nuevo vemos este tema grande, que en la eternidad pasada Dios eligió a un pueblo específico para salvar, redimir y entregar al Hijo. Lo que quiero que veamos en este primer punto doctrinal es que la Biblia enseña que la elección no es una doctrina opcional. La Biblia enseña elección. Como dijo el amado Dr. D. Martin Lloyd Jones, la Biblia presenta la elección sin vergüenza, no para ser debatida, no para traer acusaciones en contra de ella, sino para ser creída en humildad. Y esto es como la Biblia la presenta. Ahora, cuando hablamos de la elección de Dios, generalmente, y tengo que hacer esta cláusula de generalmente, porque si encontramos hermanos que guardan una posición diferente, yo sé que van a decir, David, no definiste mi posición exactamente como yo la creo, y yo sé, de antemano, yo le digo, yo sé, pero como estamos viendo esto como introducción, y como hay distinciones aún entre ambos posturas que les voy a compartir, solo puedo dar un vistazo general.
Pero si desean saber más, yo sé que tal vez Dios pueda proveer más oportunidades o el pastor Natán también puede embarcar o tal vez ya ha embarcado más sobre las distinciones entre estas posiciones sobre la elección de Dios. Voy a compartir dos posiciones en general y como todo, una va a ser cierta y una no va a ser cierta. Una va a ser bíblica y una no va a ser bíblica. Vamos a hablar de estas dos posiciones. La primera posición de la elección de Dios, hay algunos creyentes que dicen que la manera que Dios eligió y la manera que Dios decidió en esa eternidad pasada fue en base de la fe que Él vio antemano, ¿ok? Por medio de su omnisciencia, el conocer todo. Y como Él conoce todo y sabe todas las decisiones posibles, Él vio hacia el futuro, ¿verdad? Y Él viendo hacia el futuro dijo, David iba a creer en mí, o David me va a amar, David va, cuando se le presente el Evangelio, va a creer. Y en base de eso, Él eligió. Eso a veces se llama la fe prevista, el amor previsto. So, Dios escoge en base de mirar hacia el futuro, o a veces una ilustración es leer el libro hasta el final y decir, oh, David me va a creer, David, sí, yo iba a creer. Mirar hacia el futuro y en esa base hace su decisión de escoger. Ahora, de nuevo, una manera generalizada de cómo se habla de esa posición. Esa posición a veces se llama arminianismo. ¿Okay? La posición de fe prevista, es decir, Dios escoge sobre la base de fe que Él vio antemano, a veces se conoce como arminianismo. También a veces se conoce como disculpe mi pronunciación va a ser difícil en esta, semipelagianismo, ¿ok? Semipelagianism, pero semipelagianismo. Hoy en día se está sacando una posición que es esta, pero no sé si ha escuchado esto en nuestros días, pero en nuestros días se usa mucho la palabra provisionism. También otra palabra es elección condicional y se conoce como elección condicional porque la condición es que la persona escogió. Esa es la primera manera de ver la elección de Dios en la eternidad pasada, o la manera que algunos creyentes la ven. La otra posición es la libre decisión soberana de Dios. O sea, Dios no escoge en fe prevista, no es porque Él vio y dijo, David me iba a escoger, David iba a amar, no. La otra posición, cual yo creo que es lo que enseña la Biblia, y ahorita veremos por qué, es que Dios hace la decisión de elegir a un pueblo específico con individuos específicos para entregarlos a su Hijo en base de su propio beneplácito, su propio consejo. No había influencia exterior moviendo las decisiones de Dios a tomar esta decisión. Él la tomó en su literalmente libre albedrío. Dios escoge en la posición de libre decisión soberana, Dios escoge y decide sobre la base de su propio beneplácito y consejo salvar a aquellos que serían dados al Hijo y no en base de fe prevista. Esta posición a veces se llama calvinismo. A veces se llama agustinianismo. A veces se llama la posición reformada o elección incondicional. Aquí es donde entra el debate, el punto de división, el corazón del asunto. ¿Sobre qué base elige Dios salvarte antes de la fundación del mundo? ¿Es la elección de Dios para salvarte sobre la base de su conocimiento previo de algo que Él mira a lo largo de los pasillos del tiempo y ve lo que vas a hacer y que vas a creer en Cristo y por lo tanto Dios te elige para ser salvo y entregarse a su Hijo sobre la base de su conocimiento previo, conocimiento de todas las cosas, su conocimiento previo de la decisión que tomas? Él sabe que vas a responder positivamente al Evangelio. Él sabe que cuando se te presente la oportunidad vas a elegir a Cristo
y te escogió en esa base. Eso es una manera de verlo. O la elección de Dios de salvarte no se basa en lo que Él ve previamente y que ibas a hacer, sino se basa en el beneplácito de su propia voluntad, de su propio consejo y placer. ¿Cuál es la posición que enseña la Biblia? ¿Verdad? Eso es lo que estamos buscando. Creo que la última vez que compartí con ustedes sobre el complementarianismo, hablamos de que todos tenemos una postura sobre esto. No es si nosotros vamos a ejercer, estudiar teología y tener pensamientos y enseñanzas sobre Dios, es si vamos a tener una posición correcta, una posición bíblica o no bíblica. Y lo mismo se aplica aquí. ¿Cuál es la postura que las escrituras nos enseñan? ¿Qué es lo que Dios nos enseña acerca de su salvación? Eso es lo que estamos buscando en humildad contestar. Y con eso en mente, el segundo punto de los puntos doctrinales sobre la elección es que la Biblia enseña la elección basada en la libre voluntad soberana de Dios. La Biblia enseña la elección basada en la libre voluntad soberana de Dios y su buen placer, su beneplácito. Para decirlo negativamente, la Biblia enseña basada en la libre voluntad soberana de Dios y no sobre la base de una fe, creencia o amor previsto. Permítame regresar a un texto que vimos hace poquito. Efesios 1, versículo 5. En amor, habiendo predestinado, ordenado de antemano, determinado de antemano, decidido de antemano, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y aquí nos dice cómo sucedió, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Versículo 11, en Él, Jesucristo, en unión con Él, en comunión con Él, porque somos de Él. En Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados, decidido de antemano, determinado de antemano, ordenado de antemano, conforme el propósito del que hace todas las cosas, escuche esto, según el diseño de su voluntad. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. Es es un don de la decisión de Dios dárselo. Por medio de la fe, el instrumento por cual recibimos este don de salvación. Y esto, palabras muy, muy importantes. Y esto, ¿qué es esto? La gracia por cual somos salvos por medio de la fe. Toda la frase. Y esto no es de vosotros. De nuevo, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, el punto es esto, que aún, y podemos hablar aún de esto, pero aún la fe, aquí se nos enseña que es parte de este don de salvación. Pero el punto grande que no se puede perder aquí es que la salvación no derivó de una obra humana. Aún la fe que ejercemos encuentra ser una dádiva de Dios. Algunos tienen dificultad con esta enseñanza de que aún la fe es don de Dios, pero no debe de ser algo dificultoso porque cuando hablamos de los dones del Espíritu, el fe es uno de ellos. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, fe es uno de ellos. Entonces, no más por si tenemos dificultad a veces en aceptar esas verdades, le pido que considere que no tenemos dificultad en aceptar esas verdades en otros aspectos de la Biblia. No tenemos dificultad en aceptar que la fe fue dada como dádiva en cuestión de los dones que da para la edificación de la iglesia. Y tampoco no lo encontramos dificultoso cuando lo vemos como un fruto del Espíritu en Gálatas 6. Entonces, en Gálatas 5, disculpe. Solo le pido que considere eso.
Pero el punto es que Efesios 2, 8 y 9 nos enseña que la salvación no derivó de un esfuerzo o un plan o del hombre, vino de Dios. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25, dándole instrucciones a Timoteo en cómo ah, en cómo responder a los que están combatiendo el evangelio. Les dice que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y escucha esto, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Podemos hablar mucho de esto y no le prometo poder traer contestaciones a todo, pero sí algo que podemos aprender de estas breves observaciones es la siguiente. La Biblia enseña específicamente que la salvación no se basa en la fe prevista, ¿ok? No se basa en un amor previsto, no se basa en un esfuerzo humano. La fe, aunque definitivamente la ejercimos, no, la Biblia no dice que no ejercimos voluntad, definitivamente ejercimos voluntad, pero la fe que definitivamente ejercimos como creyentes, la Biblia también nos enseña que es un don de Dios producido por la obra regeneradora del Espíritu Santo. John Stott, me gusta cómo lo dijo él, lo puso de esta manera. ¿No elegí a Dios? Pregunta alguien indignado. ¿No elegí a Dios? Pregunta alguien indignado. A lo que debemos responder, sí, de hecho lo hiciste y libremente, pero solo porque en la eternidad Dios te había elegido primero. ¿No me decidí por Cristo? Pregunta alguien más. A lo que debemos responder, esta es la respuesta correcta. Sí, de hecho lo hiciste y libremente, pero solo porque en la eternidad Dios había decidido primero por ti. Ambos van trabajando juntas, ¿ok? Pero cuando vemos en lo que la Biblia enseña, nos definitivamente nos dice que la razón que pudimos llegar a tal decisión fue porque Dios decidió primero. Si quiere un texto, para mí me ha ayudado mucho este texto. Si quiere un texto para recordar esto, es Primera de Juan 4:10 y Primera de Juan 4:19. Y lo vimos cuando estudiamos la causa de la expiación. Primera de Juan 4:10 y en adelante dice, en esto consiste el amor, en esto, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y uno de mis versículos favoritos, Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta cita me gusta mucho por Charles Spurgeon. Lo animo a que se recuerde de ella. Charles Spurgeon, en The Sword and the Trowel, dijo lo siguiente: creo en la doctrina de la elección porque estoy bastante seguro de que si Dios no me hubiera elegido a mí, yo nunca lo habría elegido a él. Y estoy seguro de que me eligió antes de que yo naciera, o de lo contrario, nunca me hubiera elegido después. Y debe haberme elegido por razones que desconozco, porque nunca pude encontrar ninguna razón en mí mismo por la que debería haberme mirado con su amor especial. Esto es una excelente resumen de lo que estamos viendo. Tuvo que hacer por su beneplácito y por su decisión de amarnos primero. Y esto es lo que debe de causar en nuestros corazones no solamente humildad, sino una heavenly blushing. No sé cómo se dice en español cuando el rostro se pone rojo porque alguien te quiere tanto, ¿verdad? Y dices, esto es un amor inmenso que Dios está demostrando hacia nosotros por medio de su Hijo Jesucristo y redimirnos, salvarnos y entregarnos a Él. Quiero decir una cosa acerca de la fe prevista. Y amados, quiero dar esto claro.
Si alguien guarda la posición de arminianismo, no necesariamente significa que son, vamos a llamarlos herejes y vamos a dividirnos. No vamos a hacer eso. Okay, en la congregación donde sirvo juntamente con el pastor Celestino, hay hermanos que guardan esta posición y los amo. Y algunos de ellos son hombres y mujeres, yo les diría, para mi vergüenza, más humildes que yo, llenos del Espíritu y de los frutos del Espíritu de una manera que codicio santamente lo que ellos tienen. No vamos a tomar esto como un punto de mirar a otros abajo, en ninguna manera. Simplemente mi argumento es bíblico, diciendo esto es lo que la Biblia enseña, y no veo esta otra postura de fe previsto o la posición arminianista en las escrituras, no lo veo así. Seguramente, ojalá usted puede considerar lo que le estoy compartiendo, pero James Montgomery Boyce lo dijo de esta manera y estoy 100% de acuerdo, hablando de la posición que Dios mira hacia el futuro y en base de lo que Él ve, decide. Esto es evidentemente imposible. Un problema es que una elección como esa no es realmente una elección. En tal reconstrucción, y eso es lo que es una reconstrucción, Dios no preordena a un individuo a nada. El individuo en realidad se ordena a sí mismo. En otras, lo que quiero decir, esa posición es jugando, en inglés tenemos la frase hermeneutical gymnastics. Estamos doblando los textos y hacer un tipo de ejercicio de gimnasio para llegar a conclusiones de esas. Y cambiamos las frases de predestinación, de preordenar, las cambiamos para llegar a una conclusión que el hombre es el que está tomando la suprema decisión. Y eso simplemente no es lo que enseña la Biblia. Entonces, voy a ir un poquito más rápido, hermanos, para que lleguemos a preguntas. Y tal vez, aunque vaya rápido, tal vez se llegue a contestar en las preguntas. Uh, la Biblia enseña la lección sin comprometer la responsabilidad humana. La Biblia enseña la lección sin comprometer la responsabilidad humana. Ambos deben ser creídos, estudiados y enseñados sin vergüenza o buscando minimizar una verdad a la expensa de la otra. Y esta frase que tengo en citas, la agarré prestada de el documento de las creencias fundamentales de Crossway. Pero Hechos 2:23, vea la responsabilidad humana y la voluntad humana siendo ejercida, puesta directamente en la soberanía y la voluntad de Dios libre, sin vergüenza, y ambos presentadas para ser recibidas. Hechos 2:23. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, suprema soberanía sobre lo que sucedió. Responsabilidad humana. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Voluntad ejercida humana, pero y responsabilidad recibida, sin acusar a Dios de injusticia. Hechos 4:27 al 28, lo vemos de nuevo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. La Biblia pone ambos al lado sin vergüenza para ser creídos y aceptados. No minimiza uno al otro, los deja exactamente como están. La suprema soberanía de Dios y también la responsabilidad del hombre con sus decisiones cual él y ella tomaron. Génesis 50:20, con la historia de José, cuando él se termina y concluye a él, y están sus hermanos ante él, dice, y recordamos que él fue vendido en esclavitud y luego pasó por su sufrimiento,
y finalmente es puesto el segundo en autoridad después del faraón y entran sus hermanos que lo traicionaron y aquí está explicando lo que él aprendió y lo que él se dio cuenta y está dando enseñanza hacia nosotros. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, es la intención de sus hermanos, mas Dios lo encaminó y aquí la idea es la intención de Dios. ¿Okay? No es algo que él cambió en el futuro, es algo que él tenía como propósito ya. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. So, de nuevo vemos que la enseñanza de la lección no va, no va a contradecir la responsabilidad humana. Ambos se presentan para nosotros. Antinomía, antinomía. Si usted ha leído el libro por J.I. Packer, Evangelismo y la Soberanía de Dios, ya está familiarizado con la palabra antinomía. Si no ha leído el libro, lo animo a que lo lea. Será un excelente libro para que lo ayude más en sus caminos. La soberanía, el evangelismo y la soberanía de Dios por J.I. Packer. Pero vamos a hablar de antinomía. Antinomía es dos verdades que puestas uno al lado de la otra parecen contradecirse. ¿Okay? Una antinomía habla de dos verdades con evidencias innegables que cuando se observan en comparación entre sí parecen incompatibles. Y es más, son misterios en realidad porque ambos son verdades. Son incomprensibles para la mente humana. Sin embargo, ambos son verdades que deben de ser aceptadas y no alteradas o minimizadas a expensa de las otras. Ambos son verdades y misteriosamente compatibles y ambas deben de ser recibidas como tales. No podemos manipularlas. Dos verdades que misteriosamente son compatibles, pero no se ven compatibles a los ojos humanos, a la mente finita. Cuando hablamos de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios en la salvación de su pueblo, lo que estamos viendo es la antinomía. Vemos claramente que es Dios quien escoge, es Dios quien salva, es Dios quien regenera, pero a la misma vez vemos que textos como Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos la responsabilidad del hombre llevada a cabo justamente. También vemos el llamado al evangelismo. Si lo negamos, también lo vemos que es algo que Dios nos llamará atención por ello. Vemos el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16, hablando del evangelismo. La necesidad me es impuesta, ay de mí si no anunciare el evangelio. Vemos que hay la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre se enseñan al lado en la misma Biblia y deben de ser recibidas como tal. También aquí tenemos y yo creo que con esto vamos a tomar una pausa ya. Tenemos la salvación y la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que está en sus declaraciones doctrinales de la Iglesia Camino de la Cruz, ¿verdad, Pastor Natán? Este es el que usted me compartió, el de Crossway, este es ahí. Entonces, escuche, porque me gustó mucho cómo lo pusieron. Está representando en una manera precisa y exacta lo que estamos viendo en las Escrituras. Dice, creemos que nuestro Dios amoroso, sin pecado, reina en control soberano sobre todas las cosas, incluida nuestra salvación, y que esto de ninguna manera disminuye la responsabilidad de una persona de creer en Cristo o margina la necesidad y el poder de la oración, la perseverancia en la obediencia y la proclamación del Evangelio, sino que los refuerza y los establece como los medios ordenados por los cuales Dios logra sus propósitos eternos. En amor, Dios Padre nos predestinó para ser adoptados en su familia. Voy a leer un poquito más adelante. El Evangelio es una oferta real y gratuita de salvación para todo ser humano y debe de ser predicado a todos sin excepción o calificación, porque Dios escogió las cosas humildes de este mundo, las cosas despreciadas, las cosas que no son, para anular las cosas que son. Ningún ser humano puede jactarse jamás delante de él. Cristo Jesús se ha convertido en nuestra justicia, santificación y redención.
Y Dios recibe toda la gloria y nuestro gozo eterno se encuentra en él. Y luego me gusta su resumen al final. En resumen, no vemos ninguna contradicción entre la predestinación y la responsabilidad humana, sino que aceptamos ambas como se enseña en las Escrituras, sin buscar minimizar una verdad a expensas de la otra. Este último resumen breve aquí es un excelente resumen de lo que ya hemos cubrido hasta este punto, que no hay ninguna contradicción entre la predestinación y la responsabilidad humana. Lo que estamos viendo es antinomía. Estamos viendo dos verdades que se deben de creer, aceptar y enseñar, y no se contradicen, aunque misteriosamente no podemos captarlas en su totalidad en nuestra mente. Me permite dar otra punto doctrinal, y esto es muy importante que recordemos, es que la Biblia enseña que la predicación del Evangelio es el medio por el cual Dios salva a sus elegidos. Esto es muy importante recordar. Hay una cosa que conocemos como el hyper-Calvinism, el calvinismo, el hiper-calvinismo, y eso básicamente dice pues si Dios eligió, no tenemos que predicar. Dios va a rescatar. Primero, las escrituras nos llaman a predicar, nos instruyen y nos dan mando y imperativo a predicar. Eso es desobediencia. Eso es falta de creer en el Dios que nos instruyó. Ah, Segundo, las escrituras nos enseñan que el medio que usa Dios para llamar a los elegidos es la predicación. Como leímos anteriormente, el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y esto es referencia a la predicación del Evangelio. El evangelismo es el mensaje glorioso por el cual el Espíritu Santo convence, regenera y asegura la salvación de sus elegidos. Romanos 10, escuchemos esto, porque en Romanos 10 esto se encuentra en un contexto de la doctrina de elección y donde es más fuerte la doctrina de elección. Y ahí se encuentran estas declaraciones del apóstol. ¿Cómo pues, Romanos 10, 14, 15 y versículo 17, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está el evangelismo, aquí está el predicador, aquí está el pastor los domingos, aquí está el misionero. El que cree la doctrina de la elección no lo toma para no enseñar, es el motivo para hacerlo. Lo hace en obediencia y fe en el Señor Jesucristo y lo hace porque es partícipe ahora de la multiplicación de su gloria en toda la tierra. Aquí va predicando, aquí va porque sabe que es el medio, medio glorioso por el cual el Espíritu Santo convence, regenera y asegura la salvación de los elegidos. Efesios 1. Ya vimos que Efesios 1 definitivamente es un texto fuerte sobre la elección de Dios. Pero mire cómo continúa el texto. Después de llevarnos en la eternidad pasada y lo que Dios ha decidido en Efesios 1, ¿verdad? Luego nos llevó al propósito en su Hijo Jesucristo, de ser adoptados y llevarnos a Jesucristo. Mire el medio que usó Dios para acercarlos a Jesucristo. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Lo vemos de nuevo, que esto es el medio por cual Dios llama a sus elegidos, el evangelismo, el evangelio glorioso del Señor Jesucristo, la palabra predicada del juicio venidero y del amor de Dios en su amado Hijo Jesús, predicado a toda criatura, a toda criatura. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban, oyendo el evangelio, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. San Juan 17, 8 y 9, y luego el versículo 20. El Señor Jesucristo en su oración de intercesión por su pueblo dice lo siguiente: les he entregado las palabras que me has dado y ellos las recibieron
y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por, porque tuyos son. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es muy importante recordar esto, hermanos, que la Biblia enseña que la predicación del Evangelio es el medio por el cual Dios salva a sus elegidos. Cuando estudiamos la doctrina de elección, no va a remover el evangelismo. Eso sería una falsa doctrina, eso sería una falsa enseñanza y una falsa aplicación de lo que acabamos de leer. Debe de promoverla. Y vamos a ver esto en los propósitos de Dios en la elección. La elección de Dios tiene propósitos cuales se nos revelan en las escrituras y se nos enseña. Quisiera hablar de algunos de ellos. Primero, la Biblia enseña que el propósito de la elección es para su gloria. Es decir, Él eligió de esta manera, en base de su decisión libre y soberana, de salvar a un pueblo específico y entregarlo a su Hijo, con el propósito de mostrar su amor y su gracia. La Biblia enseña que la elección de Dios en amor tiene la intención de mostrar y dar a conocer su amor y gracia por su pueblo. Tiene el propósito de dar a conocer su gloria para que el pueblo disfrute de quién es Dios. Por ejemplo, hablando de los propósitos de la elección de Dios en amor, dice lo siguiente, Efesios 1:6. Dice que fue para la alabanza o es para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. De nuevo, el versículo 12, hablando del propósito de la elección en amor para llevarnos a Cristo Jesús, al fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 14, hablando de lo mismo, para la alabanza de su gloria. Efesios 2, 4 y 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 7, escúchelo, ¿por qué hizo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Uno de los propósitos es para dar a conocer el amor trino hacia un pueblo específico y que compartan con él de su belleza, su majestad y de su amor. Dar a conocer su amor y gracia hacia su pueblo. Era para la exaltación de su nombre. Con eso en mente, otro propósito es para guiar al pueblo elegido a glorificar a Dios. Uno de los propósitos de la elección, acuerdo a las Escrituras, es guiar a los elegidos, a los redimidos por la sangre de Cristo, a los entregados al Hijo, a la alabanza y devoción sin fin, perpetua. Romanos 11, 33 al 36. Como usted bien sabe, Romanos 9 al 11, capítulo 9 al 11, son la doctrina de elección ahí puesta, caso cerrado, como mencionamos. Y al final de establecer tal enseñanza, empezando desde Romanos 1, de la salvación de Dios mediante el Mesías por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, y luego estableciendo que esto fue en base de la elección de Dios, porque Dios decidió ser misericordioso hacia este pueblo específico en Cristo. Finaliza con esto. Oh profundidad, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables son sus caminos, difíciles de comprender, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Una declaración de total soberanía. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. El punto es que después de establecer tal doctrina de elección, concluye con doxología. Y usted se recuerda de Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2 dice que los que tienen y han experimentado tal gracia se deben de presentar como sacrificios vivos, dice, porque esto es
la adoración aceptable y lo que es apropiado para hacer la respuesta correcta. En otras palabras, la doctrina de la elección en Cristo Jesús es para provocar por medio del Espíritu a los elegidos alabanza y devoción y entrega total, para glorificar a Dios. So, revela la gloria de Dios, como vimos anteriormente, y también debe de provocar que el pueblo glorifique, atribuye honor a Dios. Efesios 1, 6, 12 y 14, ya los vimos, era para alabanza de la gloria, es decir, para que el pueblo responda en alabanza. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Él manifestó su amor de esta manera en la elección por medio de su Hijo Jesucristo, para que su pueblo viera su gloria, su amor y su justicia, y así respondiera con honra hacia Él. Es más, Efesios 3:21, después de establecer todos los beneficios que tenemos en el Padre mediante el Hijo, aplicada por el Espíritu, Efesios 3:21 concluye con esto. A Él sea la gloria en iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Y usted se recuerda cómo va el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. Es una entrega total de la iglesia. ¿A qué? A vivir para la alabanza, la gloria y la devoción sin fin a este Señor Jesucristo, al Trino Dios. Así que si me permite otro texto más, al fin de las cosas, o por decirlo, al inicio de la eternidad que entremos después de esta era como la conocemos. En Apocalipsis 7, 9 y 11, escuche el coro y lo que sucede cuando se atribuye la salvación que le pertenece a Dios. Dice Apocalipsis 7, 9 y 11, aquí están los elegidos, aquí están los perdonados, aquí están los que están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, en el libro del Cordero. Dice, después de esto, miré en la gran visión, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y a todos los ángeles estaban en el pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Le comparto que uno de los propósitos es para atribuir total alabanza, adoración perpetua a nuestro Dios. La lección y la enseñanza de la lección, la razón que Dios nos dijo esto, nos enseñó esto, la razón que lo hizo y lo da a conocer a su iglesia, es para provocar en nosotros el afecto y la voluntad entregada al Dios que nos salvó en Cristo. Tercero, para excluir toda la jactancia del hombre. La Biblia enseña la lección de Dios en amor y tiene la intención de humillar cualquier orgullo o exaltación. Lo vimos en Efesios 1, y ya lo vimos que fue para la alabanza de su gloria. Efesios 1:12, al fin de la alabanza de su gloria. Versículo 14, la alabanza de su gloria. Parece que todo esto es para la alabanza de su gloria. Y en Efesios 2, 7 y 9 lo repetimos de nuevo, o lo repite el apóstol. Dijo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y recordamos esos textos famosos y muy memorizados de Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, definitivamente se nos enseña que uno de los propósitos por la elección de Dios de esta manera es para excluir toda jactancia del hombre, para que el único que se le atribuya gratitud, alabanza y honra sea Dios y Dios solamente, para la gloria de Dios solamente. Y si quiere ver esto aún más claro, lo invito a que estudie Romanos 9, donde se nos dice que aún en la elección de Jacob y Saúl, antes de que uno hiciera bueno o malo, dice el texto, Dios los escogió antes de que fueran en existencia en este mundo, y los escogió de esta manera, para que viéramos que esto no es por esfuerzo humano, sino por el que llama. Y luego sigue elaborando Romanos 9 sobre el punto de que el hombre no puede jactarse. Esto es cosa de Dios y salvación de Dios. Lo animo a que lea Romanos 9 y definitivamente va a ver que el caso es totalmente cerrado para excluir toda la jactancia del hombre. 4, para consolar a su pueblo en sufrimiento.
Vemos que en las Escrituras, en el contexto de la lección, Pablo trae este recordatorio de la iglesia para animarlos. Se encuentran en diversidad de pruebas y sufrimiento y persecución, y como usted sabe, se encontrará y se seguirá encontrando el pueblo en cosas que no totalmente va a entender. Entonces, ¿qué consuelo le da las Escrituras el apóstol Pablo a la iglesia que sufre y a veces no entiende todo? Le recuerda de la lección de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Romanos 8, 28 al 35. Escuche el ánimo y cómo los anima. Sabemos que a que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esas palabras de elección, versículo 29. Porque a los que antes conoció, es decir, los que decidió en su soberanía estar en íntima relación y comunión, también los predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos leer leyendo el versículo 32 hasta el 35 y va a ser animado de que no hay acusación en contra de sus elegidos. Están seguros en las manos del Señor Jesucristo porque están en las manos del Padre. En otras palabras, la elección está siendo usada por el apóstol para recordarles a la iglesia en su sufrimiento del amor que Dios les ha demostrado en Cristo. Así que una aplicación para nosotros es que cuando estemos en una diversidad de sufrimientos que no podamos totalmente entender, recordemos la buena soberanía de Dios. Dios es soberano y es bueno. ¿Y cómo sabemos esto? Podemos ver su amor supremo para su iglesia en esa cruz. Así que, no importando el sufrimiento que se encuentre sus elegidos en esta tierra, nunca tiene que dudar del amor de Dios para con ellos en Cristo. Se ha demostrado en la elección de Dios, en su amado Hijo Jesucristo y entregándonos a Él. Esto es consolación para su pueblo. La Biblia enseña que la elección de Dios tiene la intención de fortalecer a la iglesia de Cristo cuando sufre y es tentada a perder la esperanza. Finalmente, si me permite uno más, el propósito de la lección, de acuerdo a las Escrituras, es empoderar la predicación audaz del Evangelio. La Biblia enseña que la lección de Dios en amor tiene la intención de fortalecer a la iglesia de Cristo en predicar la verdad del juicio de Dios por el pecado y la salvación en Cristo Jesús. Debe de causar en nosotros saber que este es el medio que Dios ha escogido y Él seguramente va a salvar a su pueblo. Nada va a prevalecer en contra de la iglesia y su misión de rescate para un pueblo elegido. Hechos 3, 48 al 49. Si usted lee el contexto, Pablo está en un contexto de persecución, está siendo rechazado por el Evangelio, pero él va y sigue predicando y escuche lo que sucede en el versículo 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del Señor se difundía para toda aquella provincia. Encontramos aquí que nada va a detener el evangelio de capturar, de rescatar, de salvar por el Espíritu Santo efectivamente llamar a los elegidos al Señor Jesucristo. Ninguno se perderá. Así que esto debe de causar denuedo y ánimo en que la predicación nunca será inútil y va a cumplir exactamente lo que nuestro Dios la ha destinado a hecho para hacer. Hechos 18, 9 al 11. El Señor, entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, es decir, en predicar, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta frase es muy interesante. Aquí la idea es que él tiene sus elegidos en ese lugar. Y le está diciendo a Pablo, yo estoy contigo y va a ser efectiva la palabra cuando la prediques. Y luego, ¿qué sucedió? Después de esta instrucción a no temer, dice el texto, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Dio fruto ahí. Así que debemos de ser animados y empoderados por el Espíritu en predicar con audaz todo el consejo de las Escrituras,
cada verdad del juicio sin temor, porque aunque el corazón más duro se imponga en contra de Dios, Dios usa las escrituras predicadas del Espíritu Santo y va a traer a su pueblo a su Hijo Jesucristo. Así que prediquemos todo el consejo sin minimizar ninguna de sus verdades. De nuevo, en 2 Timoteo, Pablo ya está por morir por el Evangelio, va a ser decapitado por Roma. Y escuche cómo termina 2 Timoteo 2:10, dándole ánimo a su discípulo Timoteo y dándonos ánimos a nosotros. ¿Cuál es su motivación? Por tanto, todo lo soporto por amor de los elegidos, los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El que cree en la doctrina de la elección no va a tomarlo como una excusa para no predicar. Como estamos viendo, lo tomará para enseñar y lo va a tomar para recibir fuerza y de nuevo de que seguramente será efectiva el poder del evangelio donde él la predica o donde ella la predica. Así que vemos estos propósitos y ojalá que estos puedan ser de beneficio a su vida. Quisiera concluir con esta cita que ya pudimos ver brevemente de Charles Spurgeon acerca de la elección. Y él dice lo siguiente: creo en la doctrina de la elección porque estoy bastante seguro de que si Dios no me hubiera elegido a mí, yo nunca lo hubiera elegido a él. Y estoy seguro de que me eligió antes de que yo naciera, o de lo contrario, nunca me hubiera elegido después. Y debe de haberme elegido por razones que desconozco, porque nunca pude encontrar ninguna razón en mí mismo por la que debería haberme mirado con amor especial. Ah, para recordarnos de las palabras de primera de Juan 4. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero.